Todo lo que les voy a decir en este podcast está perfectamente probado. Y sin embargo, nadie está hablando de esto en los medios de comunicación. Y eso que es la peor pesadilla que Estados Unidos se hubiese imaginado. Todo al mismo tiempo. Alemania le está pidiendo todo su oro de vuelta. Suecia se deshizo la semana pasada de miles de millones de bonos del Tesoro. Dinamarca dijo abiertamente que Estados Unidos ya no es un país confiable. Todo esto mientras Donald Trump amenazaba con invadir Groenlandia. Y la respuesta europea no es una amenaza, ¿eh? Esto ya comenzó. ¿Saben qué sospecho que va a pasar? Que Estados Unidos ya no tiene ese oro. Y que tampoco tiene cómo liquidar los bonos del Tesoro que le están cobrando. ¿Pruebas? Por supuesto. Las que quieran, ¿eh? Las que quieran. Lo que estamos viendo es una fuga de capitales en cámara lenta que puede acelerar de golpe cualquier momento la caída de los Estados Unidos. Alemania exigiendo que le regresen, para ser exactos, 113 mil millones de euros en oro que todavía están disque guardados en bóvedas de Nueva York. Vamos a ver si todavía las tienen, ¿verdad? Repito, 113 mil millones de euros en oro que Alemania le dio a guardar a los Estados Unidos. ¿Pero en qué cabeza cabe? Es como si le dieras a guardar al más endeudado de la cuadra dinero. Suecia se deshizo también, y regresamos a las fuentes, porque no quiero que alguien venga a decir que esto no es cierto. Todo lo tengo perfectamente probado. Y repito, curiosamente nadie habla de esto. Suecia se deshizo de más de 8 mil millones de dólares en bonos estadounidenses. Imagínense, casi 9 mil para ser exactos. Dinamarca salió a anunciar que va a vender absolutamente todos los bonos del Tesoro que tiene de los Estados Unidos. No quiere uno solo. Ya no estamos hablando de países latinoamericanos buscando alternativas. No estamos hablando de China o Rusia buscando un mundo multipolar. No estamos hablando de los BRICS o del clásico China y Japón. No, son aliados históricos de Washington que dicen: dame mi dinero, papá, ya estuvo. Regrésame lo que me debes o lo que te di a guardar. ¿Y si no lo tienen? ¿Y si se lo gastaron? ¿Crees que nos van a pedir un vale? Lo peor de todo esto, amigos, es que ya se lo están cobrando. Estados Unidos ya no es un buen crédito. No inspira confianza. Su deuda, pues, es insostenible. Y ahora con Trump amenazando a Europa, pues parece que ya les colmó el buche de piedritas. Una Casa Blanca que es impredecible, que amenaza la soberanía de la Unión Europea, y se le olvidó que tenía dinero guardado de Europa y bonos del Tesoro. Yo se los dije todo el año pasado que esto iba a suceder, y ya reventó. Es una lógica que se mantuvo ahí por décadas. Yo no sé en qué cabeza cupo de Alemania seguir dejando guardado tantísimo oro ahí y comprar tantos bonos del Tesoro. ¿Cuándo pasó esto? Bueno, no es nuevo, ya tienen ratísimo ahí, ¿eh? Desde la Segunda Guerra Mundial. Empezaron a guardar oro en Nueva York, a comprar deuda estadounidense. ¿Por qué? Pues porque era sinónimo de seguridad. Préstale dinero a Estados Unidos, seguro que te los va a pagar y te va a dar un muy buen interés por prestarle dinero. Se llaman bonos del Tesoro. Y Alemania, que construyó la segunda mayor reserva de oro del planeta después del conflicto, pues decidió, entre comillas, guardar una buena parte de su oro, adivinen ustedes dónde, en la Reserva Federal de Nueva York. ¿Por qué? No me pregunten a quién se le ocurrió tan brillante idea. Pero el plan era simple: si los soviéticos invadían Alemania, pues su riqueza iba a estar a salvo en suelo estadounidense. Esa lógica, amigos, sobrevivió incluso al final de la Guerra Fría. De hecho, en ese momento Estados Unidos no estaba tan endeudado como ahora. Y la gente en Alemania comenzó a presionar para repatriar el oro ya en el 2010, cuando comenzó esto a salirse del orden y dijeron: oye, el techo de deuda estadounidense es insostenible, deben demasiado dinero. Ni siquiera creo que sigan teniendo nuestro oro, hay que repatriarlo. Y en el 2010 el Banco Central alemán se resistió a las demandas
del Parlamento de pedirle a Estados Unidos de vuelta al oro. Fíjense, nada más entre el 2013 y el 2017 no tuvieron otra opción y tuvieron que llevarse de regreso, estamos hablando de unas 674 toneladas de oro que trasladaron desde Nueva York, ¿saben a dónde? A París. Y se supone que ya Estados Unidos iba a entregar el resto del oro. Luego, por alguna misteriosa razón, se paró. Estados Unidos no siguió entregando oro. ¿Qué pasó? No es que un país que está pidiendo su regreso de vuelta al oro que tienen, pues se supone que tenían que recuperarlo. Y Estados Unidos tenía la obligación de mandarlo. Se le olvidó a Estados Unidos y ya no siguió mandando. Y Europa, por alguna razón que no sabemos cuál es, se le olvidó preguntarle, oye, ¿y el oro que te falta? ¿Para cuándo, maestro? Desde el 2013, imagínense, estamos en el 2026. Y esta semana se soltó un bombazo que no es casualidad, ¿eh? Dinamarca, por cierto, anunció también, como les decía, el martes pasado, que ya va a dejar de comprar bonos del Tesoro y que los que tiene los va a vender. Todos. No una parte, ¿eh? Estamos hablando de todos sus bonos del Tesoro. No quiere uno solo. ¿Cómo justifican esta decisión? Bueno, lo dijo la directora de inversiones la semana pasada en Dinamarca y palabras más, palabras menos, cito lo que ella dijo, Estados Unidos básicamente ya no es un buen crédito, así dijo. Y sus finanzas públicas no son sostenibles a largo plazo. Entonces, mi dinero de vuelta. Lo reportó Bloomberg incluso en Estados Unidos. Y ahí les estoy poniendo muchas fuentes que están cubriéndolo, para que nadie dude que esto está pasando. Luego vienen y me dicen, ¿y por qué de lo que tú me hablas no sale en la televisión? Buena pregunta. Yo también quisiera saberlo. Pero una cosa sí les digo, que no les quede duda, no me lo invento, Ahí lo pueden ustedes leer. Pero las televisoras calladitas. Ahí está. Bueno, un día después de que Dinamarca dice esto, Suecia sale a decir también que estuvo vendiendo en silencio sus bonos del Tesoro durante todo el 2025. Desde que llegó Trump, pues. En total estamos hablando de que Suecia vendió entre 7.7 y 8.8 mil millones de dólares quemados en bonos del Tesoro. ¿Por qué razón? De nueva cuenta, ahora el director de inversiones de Suecia sale a decir que el caos fiscal de los Estados Unidos, que además sumen el déficit creciente de deuda, que está fuera de control, y la poca credibilidad en las decisiones políticas. ¿De quién? Pues de Trump. Y por todo esto, sacan sus bonos del Tesoro. Los venden. Y el jueves de la semana pasada, también desde Alemania, uno de los partidos que lidera el próximo gobierno, pues ya pidió formalmente, oye, desde el 2013 se están haciendo patos. El oro lo queremos ya. Sin excusas. Todo, Eso que se había parado en el 2013, porque les digo, no lo tienen. Se lo gastaron, lo vendieron, lo fundieron. Váyanse ustedes a saber qué. ¿Por qué desde el 2013 dejaron de mandar el oro? Y ahora Alemania está diciendo, dámelo todo ya. 1,236 toneladas de oro que por alguna razón todavía están en bóvedas de Nueva York, que equivalen a 113 mil millones de euros. ¿Y cuál es la razón principal? Trump. Ellos mismos lo dijeron. La misma presidenta del Comité de Seguridad y Defensa del Parlamento Europeo dijo públicamente que Alemania no puede seguir confiándole su oro a un país dirigido por Donald Trump. Y si nosotros analizamos las declaraciones, a ver, los tiempos, los comunicados, ni siquiera hay que ser un genio geopolítico para saber que todo apunta a un plan europeo, porque en menos de 48 horas, fíjense, la semana pasada, en menos de 48 horas estamos hablando de 3 países europeos que se deshicieron de activos estadounidenses o que exigieron recuperarlos. Y todos apuntaron al mismo motivo. Trump amenazando con invadir Europa. ¿Han escuchado a Trump hablar de Groenlandia esta semana? Anda muy calladito, ¿no? ¿Por qué le bajó 3 rayitas? Pero como diría Juan Vargas, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.
Mi oro, ese sí me lo das, ¿eh? No porque te callaste, te vas a hacer pato otros 13 años más. Quiero mi oro ya. Y me liquidas todos mis bonos del tesoro. Dame mi dinero. No lo tienen. Y el caos político y fiscal que en estos momentos se está viviendo en Washington es de máxima tensión. No saben cómo pagar eso. Déjense ustedes. El dinero lo imprimen, que no deberían, pero ya sabemos, el oro, no puedes imprimir oro. Y ahí está la amenaza que representa Trump. Esto importa más de lo que parece, amigos, porque Europa tiene solamente en bonos del tesoro, si se les decide sacar todo, quemar todo, estaríamos hablando en conjunto, entre toda la Unión Europea, de 3.6 mil millones de euros invertidos en bonos. O sea, cerca del 40% de todo el dinero extranjero que está en deuda estadounidense. Súmenle acciones, bonos corporativos, instrumentos financieros. Repito, ya redondeándolo son casi 9 mil millones de dólares. No estamos hablando de cualquier cosa, ¿eh? Y es un dinero que no tienen. Incluso una pequeña fracción de eso ya los metería en problemas. Pero lo quieren todo. ¿Qué está originando? Vean ustedes cómo está el dólar frente al euro. Y en general vemos a un dólar colapsando. Vemos mercados financieros tambaleando. Wall Street en la cuerda floja. Lo de Dinamarca por sí solo, amigos, no mueve los mercados, pero cuando van los golpes conjuntos junto con Suecia y Alemania, ahí sí que tiembla, ¿eh? Y el primer dominó ya se está cayendo. A eso súmenle que Alemania pues está diciendo, dame todo lo que me dejaste de dar. Suecia vendiendo miles de millones. Y el resto de la Unión Europea amenazando con lo mismo. Les diría que es una salida silenciosa. No lo es. Ni siquiera silencioso esto. Y eso tiene efectos en cadena. Porque si los europeos se van, pues otros países también se van a empezar a preguntar, oye, ¿yo por qué me quedo? Digo, China y Japón ya lo sabíamos, pero ahora los aliados más grandes de Washington, ya ni Europa cree en Washington, ¿por qué habría de creer? ¿Qué les gusta? México, Canadá, Australia, Singapur. Y aquí es donde entra el verdadero problema, porque esto, amigos, valida lo que muchos bancos centrales ya venían haciendo en silencio, acumular precisamente oro. No por moda, porque se están anticipando a esto. Y el Consejo Mundial del Oro, pues ya confirmó incluso que un 43% de los bancos centrales del planeta tienen planes de aumentar sus reservas de oro este año. Es un récord absoluto. ¿Por qué creen? Porque sabían que este momento iba a llegar. Nosotros lo habíamos dicho desde hace 2 años. Y la narrativa oficial europea, pues ahí está. Hablan de sostenibilidad fiscal. Dicen que tienen preocupaciones serias sobre el presupuesto de los Estados Unidos y que no le creen más a la Reserva Federal. Dicho de otra forma, no creo que tengan para pagarnos. Y antes de que no tengas para pagarle al mundo entero, págame lo mío, papá. Y cuando todos hacen esos movimientos en la misma semana, usando palabras casi idénticas, porque ni siquiera cambiaron mucho el discurso, justo cuando Trump lanzaba esas amenazas sobre Groenlandia, justo cuando Trump revivía sus ataques contra la Reserva Federal y justo cuando vuelve a poner tarifas sobre la mesa para Europa. ¿Por qué creen que se rajó de las tarifas europeas? ¿Por qué creen que se cayó sobre lo de Groenlandia? Y salió a inventarse que supuestamente hay un acuerdo con Europa sobre Groenlandia para hacer lo que se le antoje. Mentiras, no firmó nada. ¿Alguien han visto un documento firmado? ¿Una celebración de algún acuerdo? Por supuesto que no. Lo que pasó es esto que les estoy diciendo. Que los medios nos ocultan, pero que ahí ni siquiera hay que esforzarse mucho en buscarlo. Y lo más impresionante, amigos, es la respuesta de Scott Bessent, el secretario del Tesoro en Davos. Cuando le preguntaron por la salida de capitales europeos, porque sí se lo preguntaron, él salió a decir que son montos irrelevantes, que no es nada para los Estados Unidos. Ok, mi pregunta es esta. Si no es nada para los Estados Unidos, ¿por qué te haces pato y no le das su oro desde hace 13 años? Te lo estaba pidiendo Alemania.
y se hace como que la Virgen les habla. Dice que Dinamarca, como país, también es irrelevante. Bueno, pues págale lo que le debes. Liquídale sus bonos del tesoro. Y eso es exactamente a lo que más tenía miedo. Lo que quiere hacer es endulzarles el oído para pedirle más crédito, más tiempo, una tregua, porque no tienen para pagar. Y esto, amigos, ya deja un precedente de fondo. Hablando de fondos, el Fondo de Pensiones Europeos, que salió a decir abiertamente que Estados Unidos ya no es confiable. Entonces, las pensiones europeas ya no se van a ir a bonos del tesoro. Y después de eso, ningún inversionista. Canadá, que tiene uno de los fondos de pensiones más grandes del mundo, tampoco lo va a poner en bonos del tesoro. ¿A quién hay que observar en los próximos días? Fíjense bien, ¿eh? Ahí les va la pista. Chéquense bien lo que va a hacer esta semana Italia, junto con Alemania, que tienen más de 245 mil millones de dólares en oro almacenado en Estados Unidos, entre los dos. Meloni no ha dicho nada todavía, ¿eh? Su partido, cuando estaba en campaña en el 2019, había prometido repatriar ese oro también. A Meloni no le gusta pelearse con Trump, pero esa promesa quedó en pausa cuando llegaron al poder. Nada más que si Alemania da el paso, y ya lo dio, pues Italia no va a querer quedarse atrás porque alguien se va a quedar sin oro, suponiendo que le alcancen a dar algo a Alemania. Segundo punto, hay que seguir muy de cerca a los fondos de pensiones, porque ya hay otros en Dinamarca diciendo que también van a vender sus bonos estadounidenses. Y no crean que por un tema de rentabilidad, es por miedo a que no valgan nada. De hecho, lo dijeron, queremos dejar de depender de Estados Unidos porque si Trump decide sancionar directamente al sector financiero danés, ¿qué va a pasar con las pensiones danesas? Entonces no es un movimiento económico, esto es un golpe geopolítico. Y cuando las decisiones de inversión se mueven por miedo, pues ya estás en una zona de fuga de capitales. Y eso es lo que está pasando en Estados Unidos. No es un ajuste técnico, ¿eh? Y tercero, y este punto es el que muy pocos hoy están viendo. Este movimiento, amigos, lo que va a ocasionar es acelerar los propios errores de los Estados Unidos. Si la demanda internacional por bonos del Tesoro baja, ¿qué creen que va a pasar? El gobierno tiene que pagar tasas más altas de interés para seguir financiándose. Y si suben las tasas, que es todo lo contrario de lo que Trump quiere, que era bajarlas, pues va a subir la presión fiscal. Y si sube la presión fiscal, pues la tentación de hacer locuras como manipular la Reserva Federal o imprimir dinero por montones va a ser su única escapatoria, se los decía en un principio. Y ahí es donde se va a romper todo. El verdadero giro de tuerca, amigos, es que todo esto lo está provocando Trump. Ya mucho tenían con deber y no tener cómo pagar, como para encima provocar al que le deben. Y cada amenaza sobre Groenlandia, cada ataque a Jerome Powell en la Reserva Federal, cada guerra comercial con Europa, pues estaba provocando esto, que sus decisiones políticas hoy tienen consecuencias financieras no sobre Trump, sobre el dólar. Y eso, amigos, es nuevo porque esto no se había visto antes. Prácticamente Europa cobrándole al mismo tiempo y queriendo que le liquiden todo, desde oro hasta bonos. Hablamos de décadas en donde el dólar reinó por una sola razón. Aunque Estados Unidos tuviera un caos interno con sus finanzas, pues de alguna manera tenía un sistema financiero que era muy predecible. Mal que bien eran confiables. Bueno, hoy ya no son confiables. Hoy estamos viendo una pérdida de confianza incluso con sus socios comerciales más cercanos. Y por lo que vimos la semana pasada, esa respuesta empieza a ser un no. ¿Y saben qué? Hablando de no, tampoco tiene cómo pagar. Y todos le están cobrando al mismo tiempo. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.